Ya, el día de hoy vamos a hablar del título en nuestro curso de lectura integral. Mi nombre es Dayana Alexandra y vamos a empezar. Ya, el título es una palabra o frase que va a dar a conocer el nombre del asunto del que trata un texto. Ahora, si es un texto muy grande, va a dar a conocer todas las partes, subdivisiones o subtemas del que está compuesto nuestro texto. Al igual que el tema, una característica principal del título es que es una frase nominal. Esto quiere decir que no tiene verbo. Esto a diferencia de la idea principal, que esta sí tiene verbo. Recordemos que el tema responde a la pregunta de qué se trata el texto y la idea principal responde a qué se dice del tema. Pero ahora nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre el tema y el título? Ya que ambos tienen la característica de no poseer verbo y presentan el asunto del texto. Pues la diferencia se encuentra en que el título o un buen título debe ser informativo. Va a informar sin dar ninguna explicación de más, sino que va a decir una cualidad genérica o más resaltante del tema. Poniéndolo en palabras más sencillas o en un ejemplo, vamos a decir que el tema es nuestra materia en bruto, el asunto, eh, el asunto en una palabra o una frase muy corta específica del texto, como vuelvo a repetir, la materia en bruto, y el título va a ser, en cambio, va a reflejar el nombre de esta materia. En unos momentos vamos a hacer una práctica y con eso se va a entender mejor. Ahora bien, es importante hablar de los títulos en textos literarios y en textos no literarios porque el título aquí es diferente. Los textos no literarios tienen una función principal que son de carácter informativo. Son también objetivos y usan un lenguaje denotativo. Esto quiere decir que dicen las cosas tal como son, no usan simbolismos, no tratan de referirse o insinuar algo, sino que son directos, mencionan las cosas o el hecho, narran el hecho o una actividad tal cual es. En los textos no literarios vamos a encontrar, por ejemplo, las tesis, los artículos científicos de las revistas indexadas, también las noticias, algunas crónicas. Y acá les he puesto un ejemplo. A ver. Ya, aquí les he puesto un ejemplo de texto no literario. Este es un artículo científico sacado de la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, cuyo título es Eficiencia de diferentes fungicidas en el control de la pudrición rosada en cebolla. Como ven, el título en un artículo trata de sintetizar o resumir lo que se va a tratar a lo largo del artículo. Por otro lado, los textos literarios son, por ejemplo, los cuentos, las leyendas, las poesías, las fábulas. Estos no tienen un carácter necesariamente informativo, sino que más bien utilizan la palabra con fines estéticos. Y esto se puede ver también en el título, porque el título no necesariamente va a estar referido al tema, a la idea central, o a un personaje principal, aunque en algunos casos sí. Por ejemplo, hablamos de Matilda, que es el personaje principal de su misma novela o historia. Pero en otros casos, no, el título no va a verse relacionado con el tema o la idea principal. Les he puesto como ejemplo aquí un relato de Ernest Hemingway, que es El gato bajo la lluvia. Para los que no conocen este relato aún, les voy a contar un poco y así nos ponemos en contexto para entender esto. El gato bajo la lluvia es un breve relato que trata sobre una pareja de norteamericanos que están en un hotel en Italia. Ellos no pueden salir, no conocen a nadie y no pueden salir porque afuera está lloviendo. El esposo
se encuentra en su cama echado leyendo una novela, mientras que la mujer observa por la ventana y ve un gato que se está refugiando de la lluvia en un banco. Entonces, luego de decirle o comentarlo con su esposo, ella decide bajar a buscar al gato para traerlo y darle refugio. En el camino, ella se encuentra con el dueño del hotel. En la lectura o en el relato hace notar que a ella le gusta el dueño del hotel, le parece muy guapo, muy atractivo, una persona muy, muy interesante. Luego de esta escena, ella continúa su camino para buscar al gato y es acompañada afuera por una sirvienta. Cuando llega a la banca, el lugar donde había visto al gato momentos antes, el gato ya no se encuentra, se había ido. Entonces ella regresa muy triste a su habitación y es allí donde comienza una interesante conversación junto con su esposo. Ella, luego de decirle a su esposo que no encontró al gato, empieza a decir que está cansada de llevar el cabello corto, está harta de parecer siempre un muchacho. A lo que su esposo responde: caramba, estás muy bonita. Pero ella aún así continúa con su discurso. Quisiera tener el pelo más largo para poder hacerme un moño. Estoy cansada de sentir la nuca desnuda cada vez que me la toco. Y también quisiera tener un gatito. Quisiera comer en una mesa con velas, quisiera tener mi propia vajilla, quisiera que sea primavera. Y si no puedo tener todo eso, por lo menos quisiera tener un gatito. A lo que su esposo responde que, ¿por qué no te callas y lees algo? Y luego de esto, el esposo deja de escuchar a la esposa, ya no le hace caso, pero ella sigue con sus reclamos o con su queja. Y en ese momento es donde tocan la puerta de la habitación y una sirvienta aparece en la puerta con un gato en los brazos y dice: con permiso, el patrón me encargó que trajera esto para la señora. Y ahí acaba el relato. Podemos pensar aquí que el gato es un personaje principal de la historia y por lo tanto el pequeño relato se llama El gato bajo la lluvia. Sin embargo, como lectores nosotros debemos traslucir, debemos enfatizar la distancia emocional que hay entre la pareja. De hecho, saber si la mujer, la esposa, conseguirá el gato o no, es algo secundario para el lector. Lo que aquí más resalta es la relación forzada, la relación distante que existe entre esta pareja de americanos, donde la mujer refleja sensibilidad, ternura, mientras que el hombre está interesado solo por la lectura. Bien, en este pequeño relato, el autor pudo optar por llamar o titular a su cuento La distancia de una pareja o algo que vaya más centrado con el tema que se está desarrollando. Sin embargo, ha optado por un tema secundario que es el gato bajo la lluvia, que si bien este personaje sí está, no es un personaje principal o no es el fondo del cual nos quiere tratar el autor. Vamos a resolver algunos ejercicios para ubicar el título y para saber colocar un buen título a un texto. Para ello, es necesario que nosotros recordemos esta fórmula, que el título va a ser igual al tema más la idea principal. Y es así como nosotros vamos a ir desarrollando con esta fórmula muchos de los textos de nuestro, cuaderno de trabajo. Vamos a comenzar con la lectura. De las literaturas germánicas medievales, la más compleja y rica es incomparablemente la escandinava. Lo que al principio se escribió en Inglaterra o en Alemania vale porque en buena parte prefigura o porque imaginamos que prefigura lo que se escribiría después. En las elegías anglosajonas presentimos el movimiento romántico y en el cantar de los Nibelungos los dramas musicales de Wagner. En cambio, la literatura escandinava vale por cuenta propia
quienes le estudian pueden prescindir de la evocación de Ibsen o de Strindberg. Esta literatura se produjo en Islandia principalmente. Conviene conocer las razones históricas que hicieron de esta isla remota la última tul de los romanos, la salvación y el último refugio de la antigua cultura pagana. Entonces, en este texto, para poder colocar un título y de hecho responder nuestra primera pregunta, que es la pregunta número 7, debemos ubicar primero el tema y respondemos a la pregunta. ¿De qué se trata el texto? ¿De quién está hablando el texto? Y resolvemos nosotros mismos, que en el texto se está hablando de la literatura escandinava. Luego debemos encontrar y ubicar nuestra idea principal, que responde a la pregunta ¿qué se dice del texto? La idea principal en este caso se encuentra en el texto de manera literal y la vamos a encontrar en la primera parte, que dice: de las literaturas germánicas medievales, la más compleja y rica es incomparablemente la escandinava. Entonces, nosotros tenemos que sacar un título sumando estos dos aportes, el tema y la idea principal. Entonces, nos vamos a nuestras alternativas. La alternativa A dice: las literaturas germánicas medievales. Nosotros ya luego de haber leído el texto una o dos veces, las veces que ustedes lo necesiten está bien. También es bueno, un tip, leer entre líneas. No, a veces si el texto es muy largo o se hace muy pesado, no es bueno leer todo, sino leer entre líneas si se quiere hacer más rápido. Bien, volviendo a la alternativa A, las literaturas germánicas medievales. En todo el texto vamos a ver que, el texto empieza presentándonos: de las literaturas germánicas medievales, la más compleja y rica es la escandinava. Si bien empieza hablando de las literaturas germánicas medievales, se va directamente a nuestro tema, que es la literatura escandinava. Y todo el texto gira en torno a esto. Sin embargo, no podríamos decir que este es nuestro título principal, porque aquí indica o puedes entender que el tema es la literatura germánicas medievales y este no es el tema que nosotros estamos buscando en el texto. Vamos a la siguiente alternativa: la literatura en Inglaterra, Alemania y Escandinavia. ¿Dónde podemos encontrar esto? A partir de nuestra segunda idea. Recuerden que las ideas suelen estar separadas por puntos, a veces por párrafos. Vamos a nuestra segunda idea. Lo que al principio se escribió en Inglaterra o Alemania vale, porque en buena parte prefigura o porque imaginamos que prefigura lo que se escribiría después. En las elegías anglosajonas presentimos el movimiento romántico y en el Cantar de los Nibelungos los dramas musicales de Wagner. Bien, si bien nuestro texto en parte habla de Inglaterra y Alemania, no podemos decir que ese es el tema principal o nuestra idea principal, porque esta pequeña idea desde Lo hasta Wagner solo está usándose como apoyo para hacer un símil y después seguir hablando de la literatura escandinava. Porque leamos la siguiente idea y encontremos esta conexión. En cambio, la antigua literatura escandinava vale por cuenta propia. ¿Qué nos quiere decir hasta ahí el autor? Que en la literatura de Inglaterra y Alemania lo que sucede es que hay como una sucesión temporal. Primero sucede el hecho 1 que presenta o va iniciando una literatura, luego pasa a una escena 2 donde este tipo de literatura que en la escena 1 recién estaba empezando, se hace más fuerte y así hasta llegar a una escena 5 donde la literatura llega a un auge. En cambio, en la literatura escandinava vale por cuenta propia. ¿Por qué? Porque puedes tomar una de las escenas de esa literatura y esta no va a tener un antecedente con literaturas anteriores escandinavas y tampoco va a indicar que es un antes de
una literatura escandinava. Esta vale por cuenta propia y no es necesario analizar un antes o un después. Entonces, como dije, la literatura o lo poco que se habla aquí de la literatura de Inglaterra o alemana no es el punto principal de nuestro tema. Vamos por la alternativa C. La mayor valía de la literatura escandinava entre otras literaturas germánicas. Puede ser, la dejamos en puntito y pasamos a la siguiente alternativa. Digo que puede ser porque a lo que nosotros hemos planteado tiene el tema, que es la literatura escandinava, y espérense, mi conexión está ya. Y tiene la parte que dice, la mayor valía de la literatura escandinava, o sea, la más compleja y rica es incomparablemente la escandinava, entre otras literaturas germánicas. De las literaturas germánicas medievales, como ven, tiene el tema, la literatura escandinava y la idea principal. Vamos a la alternativa D, que es los precedentes germánicos de la literatura moderna. Bien, esta es una alternativa que no la vamos a marcar debido a que sale de nuestro tema, sale del tema que se está hablando en el texto. En el texto no habla nada sobre literatura moderna. Sí, es así como nosotras podemos componer un título para un texto y responder correctamente. Bueno, vamos a seguir con las siguientes preguntas que no tienen ya mucho que ver con el texto, pero con el título, pero están en nuestra práctica, entonces las vamos a resolver. Mejor les doy tiempo para que ustedes resuelvan estas preguntas que creo que son bastante literales. A ver, tienen 2 minutos. Pueden participar por chat. Si alguien se acaba de unir recién, estamos resolviendo este texto, el texto número 3. Estamos en la pregunta 8 y 9. Pueden participar si gustan, poniendo sus alternativas a través del chat, yo los leo. Bien, chicos, vamos a continuar. Vamos a resolver la pregunta número 8. ¿Qué podría con más probabilidad seguir al texto anterior? Recuerden que para resolver esta pregunta ustedes han tenido que absorber la idea del autor e interiorizarla. ¿Por qué? Porque se trata de hacer una predicción. ¿Qué haría el autor? Para esto ustedes han tenido que tomar su posición y más que interpretarla, entenderla, han tenido que interiorizarla para poder hacer la siguiente predicción. Bien,
Vamos por la alternativa A. Una exposición sobre la literatura germánica medieval. Como ven, el tema principal no necesariamente es la literatura germánica, entonces esta alternativa no encaja muy bien con lo que el autor quiere seguir. Una ejemplificación de poetas anglosajones. Si se está hablando de literatura escandinava y ejemplificar, o sea, poner una idea secundaria sobre poetas anglosajones o específicamente poetas anglosajones, no necesariamente es una buena idea. Vamos con la siguiente alternativa. Es información complementaria sobre la antigua literatura de Islandia. Vamos en el texto a nuestra idea, bueno, no sé qué número será, pero a partir de esta. Esta literatura se produjo en Islandia, principalmente. Conviene conocer las razones históricas que hicieron que esta isla remota, la última tul de los romanos, que hicieron de esta isla remota, la última tul de los romanos, la salvación y el último refugio de la antigua cultura pagana. Termina hablando de Islandia, por lo tanto sería una buena idea continuar hablando de Islandia y más porque continúa hablando sobre sobre la literatura, especialmente dónde nació, y acá nos deja con una idea abierta el autor de conviene conocer las razones históricas que hicieron, bueno, toda esta idea queda un poco abierta porque nos invita a conocer, pero no está complementando la información. Entonces, esta sería una buena forma de complementar o seguir el texto. Y la D, breves exposiciones bibliográficas de Wagner, Ibsen y Strindberg. Pues no necesariamente. Bueno, primero porque Wagner no es de la literatura escandinava o así lo pone en el texto. Wagner está en una idea aparte donde se hablaba de la literatura alemana y la de Inglaterra. Por otro lado, Ibsen y Strindberg claramente nos dice en el texto que para estudiar la literatura escandinava se puede prescindir, se puede entender como evitar. Se puede evitar de la evocación, o sea, del recuerdo, evocación sinónimo de recuerdo, se puede evitar el recuerdo de Ibsen o Strindberg. Y esto es porque no es necesario analizarlos. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta sería la C, en la 8. Vamos. La 9 es la B. Vamos a analizarla. Vamos a analizarlo. Si alguien tiene otra alternativa, por favor participe. Voy a leerlos. La 9, la A. Ya. ¿Alguien más? La 9, la C, la D. La 9, la A. Ya, chicos, ahí vamos a analizarlo con correlación. El movimiento romántico. Y ubicamos rápidamente cada palabra en el texto para poder encontrar la correlación rápido. El movimiento romántico. El movimiento romántico, lo que nos dice el texto es que las elegías anglosajonas presentimos el movimiento romántico. Elegías anglosajonas va con movimiento romántico. Wagner. ¿Qué nos habla de Wagner? Nos habla sobre el cantar de los Nibelungos. Entonces, fácilmente lo relacionamos. Y esto, yo sé que ustedes han hecho esto, el problema está en estas dos alternativas, la A y la B. Pues yo les digo que la respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de romanos, inmediatamente nos vamos al texto y habla la última tule de los romanos. Ya con solo leer esta pequeña frase ya podemos relacionar a romanos con la tule y por descarte relacionamos a Ibsen con Islandia. Pero hay un trasfondo detrás de esto, no simplemente se puede hacer por descarte. Ibsen sí es un autor de la literatura escandinava y cabe resaltar aquí por conocimientos previos
que cuando se habla de Escandinavo, Escandinava es una región ubicada en el norte de Europa y comprende los países de Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia. Y en el texto nos dice que esta literatura se produjo en Islandia. Estos países que se encuentran en Escandinava tienen una cultura muy similar, una lengua también muy similar, que se dice la lengua escandinava. Eso es para su cultura, para que ustedes lo tengan. Y otra cosa también que les podría aportar es que cuando se dice la última Thule de los romanos, cuando se habla de la época medieval, toda esta parte del texto la podríamos decir en palabras parte, más una parte desconocida, una parte desconocida. Sin embargo, esta se convirtió, esta isla remota, se convirtió de la cultura pagana. Nuestra respuesta correcta aquí es la A. Y ahora vamos a analizar un siguiente texto un poco más largo. Ustedes pueden poner sus alternativas y juntos lo corregimos. Les doy 3 minutos. Sí, son 3 preguntas, les doy 3 minutos para que vayan leyendo y respondiendo. Bien, chicos, creo que ya pasó tiempo suficiente y si no acabaron, lo vamos a acabar ahorita, en el transcurso del desarrollo. Bien, el texto número 2, que ya lo han leído, vamos a ubicar el tema respondiendo a la pregunta de qué se trata el texto o de quién se habla en el texto, también podemos usar eso. Y respondemos
que el texto se trata sobre la lactancia con leche materna. ¿Por qué no solo la leche materna? Cuando iniciamos las clases, yo les dije que el tema a veces podría volverse un poco más específico. Si hablamos de amor, podríamos hablar específicamente del amor prohibido, o si hablamos de Albert Einstein, es Albert Einstein en sus últimos días o algo así. Lo mismo sucede con este texto y es necesario que mm, nosotros dividamos el texto en ideas, algunas más importantes que otras, para poder hallar bien nuestro tema. Nuestra primera idea va desde los bebés que han sido alimentados exclusivamente con lactancia materna durante 6 meses son más inteligentes que los que no han sido alimentados con otras leches. Hasta ahí, hasta ahí termina una idea y empieza otra que va desde según hasta hasta motoras. Esta es nuestra segunda idea, pero si ustedes han leído bien el texto, se dan cuenta de que toda esta segunda idea es en realidad un apoyo de esta primera idea. Esta primera idea es, por decirlo así, tiene un poco más de jerarquía en nuestro texto, ya que sintetiza o resume, y este en cambio es de apoyo. Nos da ahí nos dice, según el Centro de Promoción y Estudios en Nutrición, o sea, dar esta idea solo apoya lo que se está afirmando en esta primera idea. En nuestra tercera idea, que va desde por lo demás hasta este intercambio sensorial los une, esta es una idea nueva, en donde no solo se habla de un beneficio o una ventaja de la leche materna, sino que se habla de la acción, la actividad de que se produce cuando una madre amamanta a su hijo, que es que este intercambio sensorial los une a través de los balbuceos y los arrullos. Como ven, esta idea también sintetiza lo que dice lo que dice aquí líneas más arriba. Siguiente idea, desde la leche hasta el contagio y alergias. Acá sí nos habla de una ventaja, un beneficio claro de la leche materna. Y lo mismo con esta última idea. Sin embargo, un buen título tiene que englobar todos los aspectos importantes de lo que se trata en el texto. Y en el texto no solo se habla de la leche materna simple, sino de la lactancia con leche materna. La idea principal en este texto es la siguiente. La lactancia con leche materna tiene muchos beneficios y esta no se encuentra en ninguna parte del texto, como ustedes han podido darse cuenta, sino que la hemos extraído a partir de las ideas que nosotros hemos dividido en el texto. Porque todas estas son en sí ventajas, beneficios que tiene la leche materna. Y por lo tanto nosotros vamos a tener que responder a nuestra pregunta número 4, que es ¿cuál sería el mejor título para el texto? Pueden ir escribiendo a través del chat mientras yo explico y voy viendo sus respuestas. Exacto, muy bien para todos. La A, beneficios de la lactancia con leche materna. ¿Y por qué no la D? Porque el tema del que estamos tratando es más específico. No habla solo de la leche materna, sino de la lactancia. Exacto. Resolvemos la pregunta número 5. Creo que estas preguntas son un poco más literales, así es que las podemos resolver con calma. Y la 5, la B, me dice una. Perfecto, la 5 es la B. Y es que la respuesta aquí se encuentra literalmente en el texto. Solo hace falta prestar atención a las contradicciones, que no tienen ningún efecto, que influye de alguna manera, o sea, hay que leer bien. Eso es lo único que hay que hacer para responder a este tipo de preguntas. La respuesta aquí es la B. La respuesta aquí es la A. Siguiente pregunta, y esta es la última de este texto. Marca la información correcta con incorrecta en relación con el texto.
Exacto. La 6 es la A. La 6 es la A. Muy, muy bien por todos los que están participando. La 6 es la A. Las dos últimas alternativas se las puede encontrar en el texto. La tercera se puede entender del texto. En cambio, la A no dice exactamente lo que nos está dando a entender el texto. Se puede sacar también por descarte, se puede sacar por intuición, pero la respuesta es esa y no es por eso, porque no nos dice exactamente lo que quiere el texto. Bien, chicos, espero que haya quedado claro cómo es que se saca o cómo es que se coloca un título a un texto. La siguiente clase vamos a trabajar otro temita que es muy importante en el libro de textos, pero me gustaría ir trabajando con ustedes algo de vocabulario, que es muy importante en la comprensión de textos, porque hay palabras que se pueden sacar por, por contexto. En cambio, hay cosas que tú tienes que saber que por contexto no se pueden sacar. Si te dicen el hombre adusto, si tú no sabes que es adusto, no puedes ponerle un significado, pero si te ponen en un contexto, ahí es un poco más fácil. Así es que vamos a poner un vocabulario así rápido como para finalizar la clase. Adalid se refiere a un líder, a un guía, a una cabeza, a un individuo que es un jefe de un partido. Su contrario o su antónimo sería adepto, porque adepto es sinónimo de seguidor, es una persona que está afiliada a una organización. Adalid entonces es líder y adepto es seguidor. No se olviden, son antónimos esas palabras. Y adinamia, recordemos que a la preposición a se refiere a sin. Dinamia viene de movimiento. Dinamia viene de movimiento, entonces médicamente se podría decir que a una persona que no puede mover o que tiene algún impedimento para moverse, o podríamos poner la expresión padece de adimia. Admonición se refiere a alguna amonestación, una crítica con la intención de hacer ver que algo se hizo mal, pero también hay que corregirlo. Adocenado se refiere a algo muy vulgar, vasto con B grande, porque vasto con B chica es extenso, pero adocenado es vasto, es sinónimo de vasto con B grande, vulgar, chabacano. Pueden decir, eso es un joven adocenado. Adunco. Adunco se refiere a torcido, un árbol corvo. Adusto se refiere a una persona, bueno, si es que se habla de una persona, es una persona malhumorada, eh, que es huraña, que es una persona poco tratable, pero si es que hablamos de una cosa, un adusto puede ser algo quemado, tostado, ardiente. Advenedizo. Advenedizo se refiere o es sinónimo de extranjero, forastero, alguien que no es originario del lugar. Advenimiento. Advenimiento, acuérdense ustedes de ese tiempo de espera antes de la Navidad. Acuérdense que advenimiento es sinónimo de venida, de llegada, especialmente si es algo esperado, algo solemne. Aedo es poeta, se refiere específicamente a un poeta que era de la antigua Grecia, pero pueden ponerlo también como poeta si es que, o poeta simplemente si es que el texto así lo contextualiza. Afable es una persona amable, que es dulce, que es suave al trato. Agenesia. Agenesia, si hablamos en términos médicos, es la imposibilidad de engendrar. Es sinónimo de infertilidad, infecundidad y antónimo de fecundidad o fertilidad. Agible es algo que es realizable, algo factible. Aguzado. Aguzado se puede entender como algo agudo, puntiagudo, ¿no? Pero si hablamos de como un adjetivo para una persona, le podemos poner que es listo, despierto, agudo, perspicaz. Ese es alguien aguzado. A arrojar se refiere a poner en prisiones, en prisión a alguien, a esclavizar, a oprimir. A eso se refiere.
Y por último, ahito. Ahito es una palabra que nosotros la podemos usar después de una cena navideña, después de la cena de Año Nuevo. ¿Por qué? Porque ahito es sinónimo de saciado, harto, casi indigesto, es empachado. Después de una cena de Navidad, yo o una persona estaba ahito, empachado y lleno. Bien, chicos, el vocabulario es algo, recuerden que es algo que ustedes tienen que estudiar constantemente. Generalmente se aprende cuando ustedes leen y utilizan estas palabras al momento de escribir. Hablar no mucho porque es raro observar a una persona que te hable así con tanto un vocabulario tan extenso, pero sí al momento de leer, créanme que van a encontrar estas palabras, no solo en sus textos de admisión, sus textos del colegio, sus textos de grado, no sé, sino van a encontrarlo en diferentes obras literarias que ustedes quieran leer. Muchas gracias, chicos. El título por estar aquí. Espero que hayan entendido. Muchas gracias, chicos. Nos podemos ir retirando. Y vayan a su siguiente clase. Suerte. Suerte. Suerte, suerte. Cuídense del COVID. Recuerden que esto no ha terminado. Está feo. Cuídense. Chao, chicos. Chao. Buenas noches, chicos. Chaito, chaito, chicos.